Juan Amós Comenius nació el 28 de marzo de 1592, en lo que hoy se conoce como la República Checa. Comenius fue un reformador pedagógico y líder religioso que estudió en la Universidad de Heidelberg. En su juventud criticó con dureza la religión católica e intentó reconciliar y unir todas las religiones protestantes. En 1618, a sus 24 años, fue ordenado sacerdote de la Unión de los Hermanos Checos y pasó a dirigir su escuela. Profesor y rector de las ciudades de Pierbock y Fulnek en Moravia hasta los inicios de la Guerra de los 30 Años, cuando el ejército del Sacro Imperio obligó a los habitantes de Moravia al exilio. Estableció en Polonia y como obispo de los moravos ayudó a mantener la unidad de sus feligreses. En 1638 se le invitó a Suecia para participar de sus reformas educativas. Después el gobierno inglés también le hizo un llamado similar. En Inglaterra inició la escritura del Consejo General sobre el Mejoramiento de las Cosas Humanas y de su obra más extensa, Método Novísimo de Idiomas, pero en 1641, antes del inicio de la Guerra Civil inglesa, se marchó regresando a Suecia, donde permaneció hasta 1648. Después pasó a Polonia, a Hungría y luego a Holanda. Comenius es reconocido por sus contribuciones a las técnicas de enseñanza que, junto con sus principios educativos, aparecen en la Didáctica Magna, en la que se desarrolló la idea de la enseñanza universal que llevaría a la reforma de la sociedad en general, resumiendo todo en su frase "enseña todo a todos". Considerado pionero de las artes de la educación y de la didáctica, su convencimiento de que la educación es importante para el desarrollo de las personas se esforzó para que el conocimiento llegara a todos por igual, sin malos tratos y con la motivación de los alumnos. Fue el primero en aplicar las enseñanzas de las lenguas clásicas mediante el uso de pasajes paralelos con la traducción correspondiente en la lengua moderna. Su obra Mundo Visible en Dibujos, de 1658, es un libro dedicado al aprendizaje del latín y se cree que es el primero ilustrado para niños. Los últimos 14 años de su vida los pasó en los Países Bajos, desarrollando actividades para la Unión de los Hermanos Checos y escribiendo libros de teología y filosofía. En Ámsterdam publicó su obra didáctica magna. Juan Amós Comenius falleció el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam. Juan Amos Comenius fue el padre de la pedagogía. En su obra, La Didáctica Magna, profesaba el ideal pansófico, lo cual quería decir el ideal o la idea de enseñar todo a todos, desde las ciencias, las técnicas, artes y lenguas. Lo más radical y revolucionario en su teoría es el todos, no diferencial. Recordemos que estamos en el medioevo tardío, ya saliendo de la Edad Media, y la educación, precisamente, era muy distinguida, es decir, se enseñaba a nobles y burgueses, pero no al pueblo llano. Por lo tanto, Comenio creía que debía instruirse igualmente al noble, siervo, rey y súbdito. Y estamos frente al primer ideal de universalización y generalización de la educación para todos por igual. Por lo tanto, la escuela para Comenio debía ser graduada y separada en edad y dificultad. Había un tutor con un único alumno. A raíz de esto, Comenio propone una graduación en la administración, en la educación de los tiempos, la cual es agrupar a niños teniendo en cuenta eran extensivos y no diferenciados. Por lo tanto, Comenio propone por primera vez que haya un método que se empiece por determinadas materias, luego sigan otras, que haya un tiempo de recreo y luego volver a los saberes. Las características generales de una escuela tradicional son el rol del maestro, el enciclopedismo y por último el verbalismo y pasividad.
Comenio plantea que no podía existir castigos físicos en la educación. Esto no contribuía en nada al desarrollo intelectual del niño, algo que hoy en día aceptamos natural, pero que en ese momento era la norma, la regla que sin castigos no existía educación. Planteaba que la educación debía ser pública, gratuita y estatal, en beneficio de todos. No habría otra forma de llevar a cabo el ideal pansófico de enseñar todos a todos, si el Estado no la solventara. Esto se plantea desde un punto de vista funcionalista, que los monarcas no querían saber ni escuchar nada en gastar las arcas del Estado a los siervos, a los pobres, a los huérfanos. Comenius planteaba que de este modo estas personas sin educación tendrían una utilidad de poca para el Estado. Con educación se convertirían en miembros, en ciudadanos activos, productivos y decentes. Plantea que todos deben ser educados para el beneficio del Estado. Plantea que la educación debe ser graduada, algo que hoy en día aceptamos como natural, pero en ese momento no lo era. Cada niño debe estar con los niños de su edad, decía Comenio. En ese momento lo típico es que existiera una clase única entre niños de 6, 8, 5, 10 años. Del mismo modo debe ser graduada la enseñanza, ir desde lo más general hasta lo más específico y avanzado. Es decir, por grados del nivel del saber. En ese entonces, lo normal era que se comenzara leyendo la Odisea de Homero. También planteaba que la educación debe ser a través de imágenes. Él había observado que las imágenes eran la herramienta fundamental de la educación, que captaban la atención del niño y servían para explicar mucho mejor los temas. Juan Amos Comenio fue el primero en hablar de la primera escuela o escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas, pero según Comenio será la madre la primera en hacerlo. Comenio defendía la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. La educación debía ser universal, tener orden y método. El alumno debería ser el centro de atención. Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Aportó ideas educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como a la interacción y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Comenio dio inicio a los textos ilustrados para niños, con figuras de animales y acciones, graduados de fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con este sistema quería dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Su obra, Orbis Pictus, muestra un mundo visible en dibujos, un libro para el aprendizaje del latín, que parece ser el primer libro ilustrado para niños. Hoy en día podemos encontrar muchos libros ilustrados y deberíamos tener en cuenta a Comenio, de quien podemos claramente decir que fue su inventor. Pero quizás su obra más personal sea El laberinto del mundo y El paraíso del corazón, una incisiva sátira social en la que propone que el filósofo debe refugiarse en el interior de sí mismo. Pero si hablamos de su obra más popular, se llama La Didáctica Magna.
en la cual es una de sus obras más leídas, tratándose sobre la educación del niño y cómo debe ser enseñado. A través de sus distintas obras propuso un método didáctico. En su Didáctica Magna hace una reforma de la organización escolar. Distingue 4 escuelas muy parecidas a las actuales. Está la escuela maternal, sería la comparación a la guardería, que en total llegan hasta los 6 años. En esta el autor dice que se deben enseñar las ciencias. Está la escuela elemental, es el equivalente a primaria, hasta sexto, que llega hasta los 12 años. En la época del autor era obligatoria igual que en la actualidad. En ella se enseña una instrucción general y virtudes. Se cultiva la inteligencia, la memoria y la imaginación. Está también la escuela latina o gimnasio. Lleva desde los 12 a los 18 años. Sirve para preparar a los alumnos para estudios superiores. Cuando acaban esta escuela, los alumnos realizan un examen para comprobar quiénes son aptos para entrar a la academia. Este examen es muy parecido al de selectividad. La academia, de los 18 a 25 años. Es muy parecida a la universidad. Lo único es que ahora hay carreras que no duran tanto tiempo y gente que no tarda tanto o que tarda más que hasta los 25 años en aprobar. Y para cerrar, Convenio introduce una innovación, el estudio de las mujeres, ya que éstas reconoce que son tan o más inteligentes que los hombres. También incluye la educación para las mentes menos capacitadas, ya que éstas son las que más ayuda necesitan para llegar, aunque sea a aprender costumbres. Intenta que el estudio empiece en una cosa sencilla y ésta te lleve a una más compleja.